Voy a arrancar con un poco a contarles mi historia. Yo soy, bueno, nuevamente Franco Bobone, soy emprendedor. Y hoy, actualmente tengo una empresa, pero todo esto comenzó muchos años antes, ¿no? Actualmente tengo 31 años y todo esto de la tecnología lo arranqué de chiquito. Acá, como verán en esta foto, era mucho más chiquito, pero ya para mis 12 años tenía un emprendimiento del cual sumé a todos mis compañeritos de secundario no, de primario, y vendía ermitas y ya fue como mis primeros caminos de autodidacta, ¿no? Este fue el comienzo ya para mis 13 años, en el cual decidí tomar otro rumbo, vendí este juego y ahí pasé a conocer la calle, ¿no? A mis 14 años ya estaba caminando por ahí, vendí los juegos que tenía, decidí optar por tomar mis propias decisiones más allá de lo que decía mi familia. En este caso, hoy están mi mamá, mi papá acá y mi novia, me vienen acompañando. Y bueno, en este camino me metí también probando las drogas. Disculpen que estoy un poco nervioso. Hago lo mejor que puedo con lo que tenemos. Me voy a soltar un poco. Bueno, comencé con el consumo de drogas, empecé a consumir marihuana al principio. De ahí agarré la calle, me junté con gente más grande, seguí avanzando en este camino del cual decía, bueno, no, me las sé todas. Así fue que para mis 15 años ya, 15, 16 años, venía consumiendo LSD, todo, juntándome con gente más grande. Ya no me importaba mucho el secundario y lo terminé abandonando, ¿no? En realidad me quedé libre de esto. Y ahí fue los primeros momentos en los cuales empecé a conectar con el fracaso, ¿no? Con esto de ver que las personas que estaban alrededor mío de repente avanzaban y el día que yo me quedé en mi casa, que me había quedado libre, vi que nadie me llamaba. Y como, che, yo pensaba que era todo joda y que siempre iba a poder seguir tirando de la soga porque siempre podía zafar. Bueno, resulta que no fue así. Esa fue como la primera llamada de atención que me dio la vida, como ubicate. Y al mismo tiempo tenía un consumo muy excesivo, ¿no? Yo ya para mis 15, 16 años salía de gira y no aparecía por ningún lado. Acá mi madre lo puede confirmar. Empecé a trabajar de peón de flete, ayudante de cocinas, delivery en ciclomotor. Trabajé a los 18 años en McDonald's y empecé a tener estos resultados acá acompañado de mi boxer, pero al mismo tiempo verán mi cara que calculo que no está igual que en ese momento. Y nada, esto fue al mismo tiempo me fui metiendo con gente más pesada, ¿no? Ya me dejó de importar todo lo que me hacía bien, ¿no? Yo fui experimentando, fui perdiendo también mis trabajos, ¿no? Siempre era como una conexión con ver que mis sueños se iban, ¿no? Cada vez que yo conseguía un trabajo o conseguía la posibilidad de hacer algo que me gustaba, decía, uy, sí, lo voy a hacer todo, y de repente terminaba todo en drogarme. Y al mismo tiempo tenía excusas para seguir haciéndolo, ¿no? Para mis 20 años tuve una tocada de fondo. Yo en este entonces ya consumía éxtasis, cocaína, todas las drogas que había ya me las consumía todos los días y de gira. Así fue que un día tuve una tocada de fondo en la cual decidí internarme. Me fui a internar, tuve una hora internado y me fui a mi casa, porque no me gustaba el lugar, ¿no? Cuando vuelvo, me quedo un día, al otro día me llama un amigo y me voy a bailar con él. Resulta que cuando me voy a bailar, a él lo echan a la 1:30 de la mañana y yo agarro, me quedo en el lugar y a las 5:30 cuando salgo me estaba esperando él abajo de la lluvia, con la moto. Resulta que no tuve mejor idea que subirme y tuve un accidente 80, choqué 80 contra un taxi, estuve 5 días en terapia intensiva con pérdida de memoria, convulsiones, fracturas puestas de tibia.
Mientras tanto lo puse al abuelo porque me parecía que él siempre estuvo acompañándome más allá de las cagadas que me mandaba. Bueno, nada, tuve ese accidente, terminé 5 días en terapia intensiva con pérdida de memoria, convulsiones, fracturas puestas de tibia y un mes internado porque me había entrado una bacteria en la pierna. Ni me acordaba de eso, me contó mi madre el otro día, después de que estuve un mes ahí. Bueno, a los 8 meses ya estaba en una Creamfield con una muleta, revoleando la muleta y con una pata enyesada. Bueno, no me alcanzaba. La vida me decía, flaco, no te funcionan las drogas de ninguna manera. Dejate de joder. Pero bueno, no. Yo seguí ahí en ese entonces. Empecé a trabajar en producción de eventos, armando escenarios. Viajaba por el interior del país. Armé Lollapalooza, Movistar, Free Music, Personal Fest. Y al mismo tiempo paraba con la barra de San Lorenzo, por las dudas, en una pescadería encerrado todas las noches. Imagínense que nada bueno salía de ahí. Yo, en todo este proceso, ¿no? Siempre iba teniendo, en mi cabeza me contaba que tenía muy clara todas las cosas que iba viviendo y que hacía, ¿no? Y me iba dando cuenta, iba tomando como decisiones que iban en contra de mi vida. Nunca hacía algo que vaya a favor, ¿no? Bueno, todo esto tuvo también un montón de consecuencias. Yo para mis 22, 23 años consumía paco, crack, todo lo malo podía pasar, ¿no? Llegué a mis 23 años, también tuve un intento de suicidio en el cual me terminé un mes en un psiquiátrico porque no tenía dónde meterme y fue como el lugar a ver, se queda acá. Y salí de ahí, tuve un tiempo también en la casa de mis padres, después por que no podía estar, me pusieron límites y bueno, a partir de ahí estuve en la calle 20 días, después fui a la casa de mi tía y estuve 20 días más en la calle, hasta el día que llegué a los 25 años y una noche ya venía de haber perdido todo, ¿viste? Era como, ya nada me funcionaba y el dolor el vacío que tenía era más fuerte que todas las drogas que podía consumir. Recuerdo esa noche ya había fumado paco, me había tomado un alcohol etílico, ¿viste? Me acosté a dormir abajo de la autopista, que estaba con 2 vagos más que eran amigos y nada, me puse a pensar, ¿no? Pensaba en esto de suicidarme, no me animaba, pensaba en tirarme abajo un colectivo, no era algo que iba a pasar. Y después pensaba en esto de seguir viviendo de esta manera, ¿cuánto podía durar? Y decía, no puedo estar 2 años de esta manera. Así que la última opción era que me encierren en una habitación y me den de comer. Esa era la visión que tenía yo de estar en un lugar en un lugar de internación, ¿no? Bueno, resulta que decidí pedir ayuda en ese entonces, volví a mi casa rendido ya como diciendo, bueno, vamos a probar de esta manera, algo me pasa. Yo no entendía, ¿no? Fue así que pedí ayuda y decidí internarme en un lugar, esto para mis 25 años, una semana antes de la pandemia. Cuando llegué ahí, llegué todo lastimado, tuve 5 meses que no me quería bañar, no me quería afeitar, 4 meses que no me quería bañar. Vino un muchacho de ahí y me dijo, te voy a obligar a que te bañes, porque esto no va para ningún lugar. Gracias a él, hoy estamos prolijitos, lindos. Fue como el primer paso, ¿no? Bueno, y después por otro lado también me dijeron que tenían que empezar a hablar de lo que me pasaba. Y eso fue algo que lo que a mí me llevó a tomar conciencia de que venía haciendo todo mal en mi vida, ¿no? Yo tenía una visión muy errada de la realidad. Para mí, mis mejores ideas me llevaron a mis peores lugares. Imagínense que yo decía, no, porque acá soy el mejor, y estaba tirado abajo de la autopista, ¿entendés? No había muchas cosas buenas acá. Pero también me di cuenta que no conocía lo que era vivir. En ese entonces me mantuve limpio, a los 4 meses salí a arreglarme unas muelas y de repente llegué a mi casa y me di cuenta que el tranza estaba en su lugar, que el chino estaba en el mismo lugar y que yo me sentía distinto, pero me di cuenta que no era por lo exterior, sino porque si yo lo decidía podía cambiar. Y ahí fue cuando pasó que volví a este lugar de internación, mis padres no lo podían creer, están acá, se deben estar diciendo, ay Dios, ¿qué hago escuchando a mi hijo contando toda su historia? Pero bueno, cosas que pasan. Había que hacerlo de esta manera, surgió.
Y bueno, resulta que volví a ese lugar de internación, estuve 1 año y 1 mes para que ya no sabía qué hacer y justo como fue la pandemia no había salidas, si me iba no podía volver a entrar. Y ahí fue cuando a los 6 meses le pedí a mi papá que me imprima unos libros de programación, les pedí que me imprima HTML, CSS, C++. Yo no tenía ni idea, pero dije voy a agilizar, voy a usar la cabeza, ¿no? Ya a mis 9 meses me puse a pensar qué le podía ofrecer a personas que vendan productos y servicios y a partir de ahí pensaba en los dueños de negocios, empresarios y profesionales que tienen ideas tecnológicas pero que no saben cómo llevarlas adelante. Yo tampoco sabía hacerlo, pero decía, yo sabía con todo lo que había aprendido en la calle que podía escuchar a las personas y entender cuál era la idea. Después me faltaba hacerlo, ¿no? Entonces, ya para ese entonces, cuando salí, volví a la casa de mis padres que me dejaron entrar y tenía una computadora y yo miraba mi currículum y estaba en blanco. Y agarré y dije, bueno, espera, me tengo que vender como una empresa de entrada porque no vamos a hacer nada, así, esto no me va a comprar nadie. Y ahí fue cuando me puse a buscar videos en YouTube y busqué cómo hacer páginas de internet con WordPress, es un sistema que se puede hacer. Y empecé a encontrar que había videos tutoriales que duraban 2 horas. Yo decía, bueno, ya está, si está hecho lo puedo copiar y lo voy a hacer. Era mi sueño además. Después empecé a pensar en armar un servicio que cumpla con las necesidades de la persona, ¿no? Que yo sabía que los dueños de negocio, por ejemplo, un servicio de diseño web, tienen web hosting, dominio, cosas que son necesarias para hacerlo y que la gente tal vez no te lo brinda porque dice, no, esto es aparte, no, me ahorro la plata de esto y no. Yo dije, yo te voy a brindar todo lo que necesites. Y ahí fue cuando pasamos acá con los comienzos de mi empresa. Este era mi setup, que lo fue durante varios meses, donde me puse a mirar videos de YouTube. Primero empecé con lo que era diseño web. Empecé a hacer flyer en Canva porque todo sin recursos, no había dinero. Era la computadora, mis ganas de salir adelante y gente que me decía, andá a trabajar un chino y quédate en el chino trabajando de repositor porque es lo que tenés para vos. Y yo decía, no, esperá, hice todo un quilombo en mi cabeza, hice todo un quilombo para mantenerme limpio, no me voy a quedar con esto, yo quiero vivir como un rey, me lo repetía así, ¿viste? Bueno, de repente conocí Canva, que era para hacer flyers y esas cosas, y armé unos flyers medios torcidos, de los cuales este fue uno de mis primeros flyers. El primero que tuve se lo mandé a mi familia durante 1 mes entero, todos los días a las 9 de la mañana, no me compró ninguno. Pero yo se lo mandaba, es más, mi tío me dijo, si me seguís mandando esto te bloqueo. Así, ese era el apoyo que tenía. Pero yo sabía que lo hacía con amor. No sabemos qué amor, pero bueno, uno aprende a entender a la familia, ¿no? Y así fue que esto, a través de Marketplace, también sin recursos, logré conseguir mis 2 primeros clientes para julio del 2021. Y a partir de ahí, no sabía cómo hacer las páginas. Pero dije, bueno, ya está, me compraron 2 el mismo día, un viernes. Dije, bueno, nada, algo vamos a inventar. Me puse a trabajar y las logré hacer. Después un día pasó que me dijeron, ¿hacés campañas publicitarias en Google Ads? Ahora le digo, ¿me das a mañana? Me puse a mirar videos en YouTube y de repente estaba haciendo campañas publicitarias. Hasta el día de hoy sigue siendo cliente mío, de un centro de adicciones. Justo me había tocado uno que vendía indoors para cultivo de marihuana y el otro centro de adicciones para recuperarme, ¿viste? Tenía uno y uno. Por las dudas, depende de la decisión que tomaba. Así que fue que fui avanzando, pasó un tiempo. Bueno, me salté alguna etapa, pero después de haber empezado con la empresa, a los 8 meses me fui a vivir solo. En este proceso de irme a vivir solo, descubrí que esto fue un cambio interno que tuve, ¿no? En el cual me di cuenta que si la realidad que estaba viviendo no me gustaba, dependía de mí cambiarla, ¿no? Ahí yo me quejaba de todo, me quejaba por el perro, porque quería comer en un determinado, siempre esperando que la gente me brinde cosas. Y tuve un cambio de mentalidad en el cual dije, pará, loco, si yo quiero vivir bien, ¿por qué tengo que estar esperando siempre a las personas? ¿Entendés? Si soy yo el que quiero, yo no tengo por qué estar diciéndole a otro que haga algo para que me beneficie a mí. Y eso lo fui llevando y fui entendiendo que también de mi negocio y de mi emprendimiento, si yo quería que vaya bien, dependía de mí. Así fue que cuando ya a los 8 meses, esto para el 2022, al comienzo, me fui a vivir solo, llegué a mi casa, a mi monoambiente con la computadora y dije, bueno, muchachos, tenemos que hacer que funcione. Me acuerdo que salí con lo que tenía y dije, no sé si llego a fin de mes, pero lo vamos a hacer.
Y bueno, resulta que me puse a trabajar, seguí avanzando, creciendo. Ya para el 2023 tenía un par de empleados, tenía un par de personas que estaban trabajando conmigo. Justo en junio del 2023 armé un organigrama que tenía 5 personas. Y ahora lo armé el otro día. Ya somos, tengo mandos medios en las áreas. No, una locura. Ustedes no saben, se lo tendría que haber puesto. La próxima lo hago. Pero la realidad es que todo esto que fui logrando fue también por el cambio. Entendí que a donde quería ir dependía de un cambio mío, ¿no? Que no iba a ser por cuántas páginas venda o por cuántas campañas tenga o por cuántos clientes, sino por el hecho de entender que cada paso que doy en mi vida requiere de un nivel de responsabilidad, de cómo asumo la responsabilidad frente a las cosas que vivo en mis 24 horas, ¿no? Tuve que hacer mucha terapia, tengo mentora empresarial, coaching empresarial, psicólogo, ¿viste? Considero que hay un montón de desarrollo que uno tiene que hacer para llegar hacia donde quiere, ¿no? Siempre viví toda la vida esperando que los demás hagan todo de mí y me fui encontrando con que nada, que yo tengo la capacidad de conseguir todo lo que quiera siempre y cuando esté dispuesto, ¿no? Ya no recuerdo, acá estaba, no me acordaba qué era lo que venía. Hoy mi empresa, PointWeb, lo que hacemos es crear o rediseñar la imagen digital de las empresas y las conectamos con sus clientes potenciales para escalar su facturación. En pocas palabras, hacemos diseño web, tiendas online, campañas publicitarias en Google Ads, Facebook e Instagram, diseño gráfico y community manager. Actualmente somos partner de Google, de Meta, de Mercado Pago, de Como CRM. También soy miembro Vistage, miembro de Somos Pyme y de la Cámara de Comercio Electrónico. Esto entre algunas cosas, no sé, hace un año de repente estaba a mi madre, le decía, quiero salir en la tele, quiero salir acá. Bueno, gracias a Gonzalo, que recién se lo mencionaba, el año pasado me subí a un escenario de Somos Pyme y a partir de ahí de repente salí en Clarín, en La Nación, en TN, Telenoche, Telefe, saliendo, no sé, viste, uno va generando todo hacia donde quiere ir. La realidad es que nada, yo creo que todos podemos lograr lo que queremos y que también nos merecemos lo mejor, pero también hay que estar dispuesto para hacerlo, ¿no? Creo que a veces uno se queda esperando que las cosas pasen, esperando el momento perfecto. Y nada, uno tiene las herramientas en la mano. A veces simplemente es, si estás parado en un lugar en el cual no sabes para dónde ir, es levantar la mano y pedir ayuda, hablar con la persona que tenés al lado. Y el hecho de estar dispuesto, ¿no? A tener que cambiar. Yo tuve que cambiar, para llegar hasta donde estoy, tuve que cambiar toda mi vida. O sea, todo lo que yo sabía hasta los 25 años era cómo vivir mal. Y desde hace 5 años, hoy tengo 5 años, 4 meses y 27 días limpio de drogas y alcohol. Y fue... Y fue entender primero, trabajar con todo lo que había vivido, ¿no? Y ver mi parte responsable, también entender a las personas, ¿no? Y empezar a dejar de tomarme personal todo y nada, tomar conciencia, ¿no? A veces, nada, uno es muy sensible a las cosas, ¿no? Pero a veces es necesario ponerle palabras y accionar. Así que bueno, un poco esa es mi historia. La verdad estoy muy agradecido de estar acá, de poder compartírsela. Estuve muy nervioso también. Imagínense que hoy a la tarde estuve 5 horas con una consultora, abogado y contador encerrado y vengo de trabajar desde las 8 de la mañana en reuniones. Así que y me bajé de un taxi y vine al otro y decía, uy, bueno, vamos para adelante. Así que nada. Espero que les haya gustado. Esto lo hice con mucho amor también para compartirlos. Los invité a mis padres, nunca vinieron a escucharme y creo que hoy también que vean esta versión de mí que trata de dar lo mejor día a día, me parecía que era importante también. Así que nada, les agradezco, los quiero. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Antes de que la haga alguien del público, te voy a preguntar yo, ¿de qué signo sos? Cáncer. Bien. Cáncer buenísimo. intenso, pueden decir. Bien. Bueno, quería preguntarte un poco sobre estos primeros clientes que conseguiste. ¿Cómo los conseguiste? ¿Cómo llegaron esos clientes a vos?
Bueno, empecé primero, no sabía lo que estaba haciendo puntualmente. Yo agarré y me puse a pensar en esto de qué le podía ofrecer a personas que vendan productos y servicios. Pensaba en las personas a las que les quería vender, que eran dueños de negocios, empresarios y profesionales. Y después armé un servicio con las características que cumplan con la necesidad de esa persona. Me parecía muy importante eso porque era mi diferencial. Yo sabía porque en algún momento había querido meterme en el rubro y demás, que claramente me metí un día, el otro día estaba medio en pedo por ahí o algo así, ¿viste? No me duraba mucho. Pero ya sabía, como tenía la idea de que tal vez podía ser muy rebuscada la gente y demás, y con todo lo que yo tenía de experiencia tratando con las personas, decía, yo puedo brindar un servicio que cumpla con todo esto. Y una vez que lo hice, me puse a buscar quién me lo compre, ¿no? Y como no tenía plata, no tenía inversión, no tenía nada, empecé con las difusiones y no me daba resultados. Y de repente un día me acordé de Facebook Marketplace, que era gratuito, y dije, voy a subir flyer acá. Y primero me lo rebotaba porque iba en contra de las políticas. Pero le empecé a modificar las palabras hasta que en un momento funcionó. Bien. Y ahí fue, yo no sabía ni escribir. Mi mamá me ayudó a armar el quiénes somos de la empresa porque no sabía poner una coma, un acento, nada. Y después, cuando me empezaron a llegar los clientes, le pedí a mis amigos todo el día, les llamaba todo el día, no me aguantaban más. Y les decía, ¿cómo le vendo? ¿Cómo le vendo? ¿Qué hago? Bueno, y así fue que conseguí los primeros clientes, ni yo me lo creía. Y algo muy importante que hice cuando tuve mis primeros clientes no fue pensar en gastarme la plata, sino en decir, che, necesito comprar un servidor donde guardar las páginas para poder tener 5 páginas y de ahí poder seguir buscando clientes. La misma plata que ganabas la ibas invirtiendo en tu empresa de alguna manera. Exacto, siempre tuve presente algo. Nadie iba a venir a bancarme todo, nadie iba a venir a bancarme. Al día de hoy ya tengo unos números que hablo con mamá y se le agarra un infarto. Asumo riesgo, asumo deuda, algo y me mira con cara de no, quédate quieto. Hasta la psicóloga me dice, Franco, no tomes ninguna decisión que salen millones, quédate quieto. Bien, sí. Bueno, y recién contabas, bueno, que últimamente tuviste mucha exposición, notas en diarios, revistas, tele. ¿Y qué pasa con los clientes actuales que por ahí no conocen tu historia? ¿Qué repercusión tiene? ¿Se te acercan y te dicen, che, este sos vos? Bueno, me ha pasado que siempre cuidé el anonimato con mis clientes porque no sabía cómo iba a funcionar. Pero después cuando vi que, nada, no, ya está. Cuando me salió la nota de Clarín, me acuerdo que estaba en la oficina y dije, a ver, voy a hacer los pros y los contras. Los pros dije, me puede ir muy bien. Los contras los vi y dije, bueno, lo hablaré en terapia. Ya fue. Un par de sesiones más, lloraré y saldrá. Y después tuve buena respuesta por los clientes. La verdad, me ha pasado con un muchacho que se llama Javier de Antigüedades Liniers, que le conté por primera vez y me dice, Franco, yo sabés que sentí algo de vos. Y así, fue como... La verdad que funcionó, ¿no? Obviamente también es por el trabajo que hago y que genero confianza y que yo creo que todo el crecimiento que tuve a lo largo del tiempo fue porque asumí responsabilidad de mis errores también, porque no es que uno va haciendo todo y de repente le sale todo bien y las cosas fluyen. No, el equipo, uno mismo comete errores y también comete errores el equipo. Y yo aprendí en esta etapa de mi vida que cuando hay un error o algo, la clave es tomar responsabilidad, no poner la cara. Creo que es la clave del éxito también. Ya sea para los clientes, ya sea para el equipo o para la vida de uno, de lo que esté haciendo, ¿no? Y a veces ese poner la cara implica perder dinero o alguna reseña negativa o algo, pero al mismo tiempo se queda uno tranquilo con uno de que está haciendo las cosas que tiene que hacer, ¿no? Y que hace las cosas bien. Claro, y con el equipo, con la gente que trabaja con vos. Mira, perdón. No, eso. No, a mi equipo le gusta mi historia, todo. Justo ahora estoy trabajando con una consultora que le hizo un diagnóstico al equipo y dice, no, Franco, ellos confían en tu visión de todo lo que estás haciendo. Yo justo el lunes, la semana pasada se sumó una vendedora nueva y el lunes hicimos una presentación. De repente tengo todo un equipo que se recibió de diseñadores gráficos, de publicista o con alguna cosa de marketing, ¿viste? Y es muy loco todo lo que fui logrando, porque tengo un equipo de profesionales, ¿entendés? Que se ponen la camiseta, que van para adelante. Y también creo que lo ven en que yo más allá de la plata que ganemos, busco
pienso siempre cómo mejorar hoy la comunicación, por ejemplo, en el equipo, procesos internos, determinadas cosas que van saliendo, ¿no? Como que no soy una persona que solo estoy mirando la plata, sino lo que estoy mirando es que nosotros podamos trabajar de manera prolija para nosotros y para los clientes. Que no siempre sale, por ejemplo. Tuvimos mucho crecimiento en este tiempo y de repente se me hizo todo un quilombo que ni les cuento. Por eso estamos con una consultora. Pero son reestructuraciones. Bueno, pero son problemas lindos. Tal cual. Sí, vengo todo estresado, pero bueno, todo pasa. Ya pasamos tantas cosas que no me voy a asustar por esto, ¿no? Creo que también, bueno, esto de juntarme con gente, con empresarios o gente que maneja otros niveles, me han dicho, Franco, bienvenido al mundo empresarial, ¿no? Como es así, gaje del oficio. y al principio me asustaba mucho. De repente este año me dio como un sacudón de realidad de lo que uno va viviendo a medida que crece. Así Bueno, que... Te hago mi última pregunta, nerd, y después pasamos a la del público. Ese jueguito que habías hecho en la primaria, ¿en qué estaba hecho? ¿Cómo estaba hecho? Mira, el jueguito tenía... Yo jugaba un juego que se llamaba Mu Online. Estaba en Mu Online, estaba el Argentum y el Counter-Strike. Lo que hacía para el Mu Online era un juego que estaba en chino. Estaban los códigos en chino. Yo lo conectaba con una base de datos SQL y hacía las conexiones y de ahí lo podía levantar. Después aprendí, estaban como el sitio web hecho que lo conectaba a través de SQL y de repente tenía todo conectado en el mismo sitio. Después el Argentum se manejaba en Visual Basic, entonces hacía todo, yo no sabía, no sé ni cómo aprendí eso, pero lo hacía. Después Counter-Strike creaba servidores. A todo esto después aprendí a manejar VPS para cargar todo. Todos los juegos los cargaba en una computadora virtual y de repente tenía toda la gente entrando ahí. En un momento, no sé, por ejemplo, había aprendido a hackear. Le hackeaba las páginas a la competencia, le mandaba inyecciones SQL y le borraba las bases de datos. Para que se den en cuenta, lo que hacía era, en el código donde se metía, le ponías un código y le borrabas la base de datos a la gente. Era un poco malo, pero bueno, gaje del oficio también. Bueno, así Aplica para todo. Bueno, público, ¿preguntas? ¿Cómo estás? Primero, ¿qué le dirías a tu voz del pasado? Y segundo, ¿cuál es el próximo paso como hoy empresario de una marca tan grande? Mira, para mí yo del pasado lo podrías haber hecho más fácil. No era necesario complicarte las cosas. Hacerle caso a mamá, a papá, que te decían estudiar, trabajar. Era como eso. Creo que igual, más allá de eso, hay algo que a veces uno no lo elige, que es la adicción, ¿no? Que puede ser la adicción ya sea por las drogas o, no sé, por la comida o por distintos tipos de cosas, ¿no? Pero sí creo que hablándole a mi yo del pasado, que sabía que tenía un problema, esto de pedir ayuda y poder hablar, ¿no? Que no había necesidad de hacerse tanto daño. Eso como hablando, ¿no? También uno va aceptando la vida tal cual es, ¿no? Que yo creo que hoy con la historia que tengo, no digo que lo volvería a hacer de esa manera, pero sí todo lo que viví me llevó a ser la persona que soy hoy, ¿no? Y uno va aprendiendo. Y después, respecto a qué quiero de acá en adelante, primero puntualmente estoy enfocado en estructurar bien la empresa. A mí algo que aprendí en mi vida me funcionó trabajar con la estructura, con las bases mías. Para mí mi base es la salud mental, ir a terapia, ocuparme, tener mi mentora, mi coach y que me digan, por ejemplo, todo mi equipo de profesionales, yo le digo, ustedes me tienen que decir, si yo estoy siendo un pelotudo, me lo tienen que decir en la cara. Si no, no sirve el trabajo que están haciendo. Es así. Entonces, eso como base de mi vida. Y después para lo que es la empresa, siempre desde un principio me enfoqué en esto de ir estructurando y como trabajando cada vez, dando pasos sólidos en lo que era reinvertir, buscar ayuda profesional, pensar de qué manera mi equipo puede trabajar mejor, qué servicio le puedo dar mejor a la gente, ¿no? Yo desde mi experiencia, la realidad es que aprendí todo mirando videos de YouTube, no sabía cómo era, pero me iba escuchando la gente que me hablaba, que me decía, che, por acá no es, o sí o no. Uno lo va llevando, ¿no? Pero sí siempre también esto de buscar ayuda profesional sirve. No necesariamente hay que hacerlo, pero cuando no sabes para dónde caminar, un ojo externo te brinda. Y acá apunto a que mi empresa siga creciendo. Yo tengo un modelo de negocio en el cual tal vez vendo más por precio, por cantidad,
Entonces, seguir estructurando, seguir escalando, porque sé que no tengo techo respecto a eso, sumado a que acompaño con servicios recurrentes, entonces estoy ahí trabajando prolijo para escalar en facturación. Y nada, y después pienso tener otras empresas. Me estoy también encaminando por un centro terapéutico con 2 socios y con otro modelo de negocio. Y también con mentorías para emprendedores. Estoy como brindando todo esto. De repente se me abrió, destrabé todo en julio y salió. Así. Recién. Sí, recién pasó de repente un día. Yo venía pensando, vengo trabajándolo con mi mentora ya hace tiempo y de repente el mes pasado desvinculé 3 personas. La verdad que no tiene que ver con eso, pero sí como dar un paso más. Que lo vengo trabajando también de a dónde quiero ir. A veces uno que tiene que tomar decisiones difíciles para avanzar, ¿no? Y lo pude hacer y de repente llegó el fin de semana y me salió un chico que pasó el año pasado, empezó conmigo ganando 2 millones de pesos con 1 millón de ganancia. Este mes que pasó ganó 43. Está por cumplir 18 años, pibe. Me ama. 43 millones de pesos con un costo de operaciones más o menos de 12 millones. Está, pero en su salsa. Y ahora, hoy lo estoy ayudando para que contrate a su primer empleado. Después estoy empezando con otro muchacho que se quiere armar una agencia publicitaria, un señor grande, y después también estoy ayudando a otra persona que ya viene con experiencia, pero no sabe cómo hacer que su agencia, que recién empieza a generarle liquidez, o sea, dinero para salir. Hola, Franco, ¿cómo estás? Acá. ¿Hay algo de tu etapa negra, llamémoslo, que hayas aprendido y te haya servido para este momento? No se droguen, obvio, ¿no? Pero digo, pero que hoy veas y digas, dentro de todo lo malo hubo algo bueno que hoy Sí, me sirve. yo creo que esto de, primero, entender a las personas, ¿viste? Yo he aprendido, he escuchado muchas cosas en la calle. Para que se den una idea, limpiaba parabrisas en la esquina de Directorio ahí en Boedo. Me conozco todas las villas, he hecho un desastre. Primero que nada, como que hoy vivo la vida como que no hay nada tan grave que pueda pasar. Por ejemplo, vendo páginas de internet ahora, hablo con mi equipo y le digo, chicos, no hay tal crisis de lo que estamos haciendo. No. Entonces, ¿qué pasa? También esto, por un lado es un pro, esto de que vivo la vida como sin que es tanto riesgo. Y por otro lado es como que a veces me pasa con las personas con las que trabajo, o con gente que pasa por situaciones difíciles y de repente es como... No soy consciente de que para mí yo tengo un nivel como de tolerancia a las cosas malas que de repente tal vez para otra persona no es así, ¿viste? Pero bueno, eso por un lado a mí me sirve y también me dejó como una chispa dentro, ¿no? Esto de... Siempre viví con el qué hubiera sido, ¿entendés? Siempre, cada vez que pasaba de todas esas épocas, me invitaban a algún lugar, me daban una oportunidad de trabajo, me pasaba algo y siempre me quedaba como, ¿qué hubiera sido si lo hubiera hecho? ¿Viste? Al otro día me enteraba que no sé qué, o me enteraba que el trabajo era bueno y siempre me quedaba como con esa sensación de fracaso. Y en esta etapa, desde los 5 años, desde hace 5 años en adelante, dije, nunca más me voy a permitir eso. Prefiero hacerlo y equivocarme, que me salga mal, tener consecuencias de lo que sea, pero decir, voy para adelante, me arriesgo, asumo consecuencias, me asumo con las consecuencias que tenga y vivo la vida desde ese lugar, ¿no? Hoy también, por ejemplo, algo que me dice mi mentora es, ya el salto de fe ya lo di hace 5 años. Ahora que tengo el negocio, no tomar, porque me pasa que yo de repente si tengo que tomar decisiones, tomo decisiones, pum, y no me importa nada. Y ahora estoy como en una etapa de frenar todo eso y decir, ya tengo mi negocio establecido, las decisiones que tomo hoy tengo que parar, frenar, pensar, nada es urgente, nada es para ayer, ¿entendés? Y ir de a poco. Entonces es como que uno va aprendiendo de todo, ¿no? Siempre viví como en todo en crisis, hoy estoy aprendiendo a vivir en una nueva etapa. Me mudé a un departamento a principio de año y estaba en la pileta en febrero y decía, yo no sabía que la gente podía vivir así de bien, ¿entendés? Eran las 12 del mediodía, estaba en la pileta, bajaba, comía en mi casa, trabajaba y después... Y me pasa a veces que de repente paro y miro la vida y digo, che, no puedo creer todo esto que está pasando hoy. Es más, mi mentora me dice, créelo, ya está, es así, acostúmbrate a esto.
Así que nada, eso, viste, como en pocas palabras, nada, sí me enseñó muchas cosas, ¿no? Y hoy a disfrutar la vida. Bueno, gracias Franco.